Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Me da mucho gusto saludarlos, decirles que, primero, qué bueno que ustedes se identifican como la plataforma de una conglomerado y de una asociación que identifica la plataforma de exportación del país. Hay todavía muchos actores políticos que no pueden dejar en el debate esta idea poco controvertida de lo que fue el origen del programa exportador. Hay mucha gente que por falta de información o por falta de interés no se ha puesto a analizar la transformación que ha habido en las áreas de contenido de la industria mexicana de exportación. Y aquí tenemos representantes de muchos grupos industriales, pues que son claramente ejemplo de qué ha pasado, de cómo nos hemos transformado. No quiero particularizar a ninguno, pero los he visitado en sus instalaciones y he sido testigo de la participación de ingeniería mexicana, de nuevas generaciones de ingenieros mexicanos que están trabajando con ustedes en diseños, en esquemas de aportación de valor agregado en este proceso. Y es bien importante que en su trabajo de posicionamiento público, de imagen y de cabildeo frente a las al nuevo Congreso, al nuevo Senado, ustedes sigan empujando el mensaje de que a través de más de 30 años, la industria mexicana de exportación es otra. Tratar de caracterizarlos como un grupo de ensambladores que simplemente agarran lo que viene de fuera, lo pegan y lo reenvían, es realmente una interpretación muy menor de lo que ha ocurrido en esta industria. Y a veces se usa como ejemplo de que aquí en la apertura, y lo usan sesgadamente para decir pues que cuál es el beneficio si finalmente son unos grandotes que vienen y utilizan mano de obra barata y que no hay. Esa imagen tienen ustedes elementos que me constan para poderla combatir, para ser activistas, para poder posicionarse. No se mantengan pasivos ante el debate. Es importante que los empleos que ustedes generan, las oportunidades que generan, la transformación que han evidenciado, se conozca públicamente, se sepa lo que está pasando en una industria que se transforma todos los días. Ese sería mi primer consejo, porque en el trayecto de la entrada aquí, Luis me decía que esta es una reunión básicamente para agradecerles el acompañamiento, pero también me pedía que si tuviera algún par de cosas que compartirles. La primera es, no dejen que simplemente la inercia de las cosas los descríbanse a sí mismos, posiciónense, sean un grupo que se preocupe por cómo los mexicanos perciben la aportación que ustedes hacen al crecimiento y al desarrollo del país. En segundo lugar, compartirles un poco en una reflexión ex post, haber concluido el acuerdo en principio en América del Norte, algo que va a estar latente en la toma de decisiones de ustedes, de sus corporativos centrales y las decisiones futuras. Pasaron por ustedes por 2 años casi, desde la elección de noviembre 8, ya hace 2 años, y pasaron ustedes por un enfrentamiento con una realidad que no la habíamos nadie asimilado, pero despertamos a ella de repente, ¿no? Y hemos navegado en este escenario durante 2 años. Deben ustedes profundizar en cuál es el fondo de la disrupción que enfrentamos. Van a estar ustedes profundamente equivocados si creen que esta fue una pesadilla que se desvanece con la elección en 2 años más, si es que llegara a perder el presidente Trump. Lo que hemos vivido no responde a una elección, responde a un cambio de fondo, estructural, una disrupción
que incluso me atrevería a decir que no solo ocurrió en Estados Unidos, sino es una disrupción global. Muchos países sustentados en la democracia, que fueron la fortaleza de la creación de la nueva arquitectura del comercio internacional, encabezados por Estados Unidos, llegaron a la confrontación de este modelo. Y esto no se va a ir mañana, esto llegó para quedarse. Si no entendemos que el modelo multilateral, comercial y por ende, no solo el comercial, sino el que representa a Naciones Unidas, está llegando a una etapa de agotamiento, vamos a equivocarnos. La disrupción ya va a ser un elemento permanente en su toma de decisiones y hay que ver las implicaciones que esto tiene. ¿A qué me refiero? La integración del GATT y la integración de la posterior de la OMC estuvo construida bajo la filosofía de que el mundo desarrollado tenía una experiencia positiva al integrar a las economías emergentes y subdesarrolladas a que se abrieran, a que se beneficiaran del comercio y la inversión. En ese proceso de convencimiento, ¿la resistencia cuál era? La resistencia era de los globalifóbicos ochenteros, que eran ciudadanos de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que venían de la herencia del colonialismo y del imperialismo, donde siempre se tenía este discurso de que los países desarrollados explotaron al mundo en subdesarrollo, unos exportando materias primas y otros siendo los dueños de la capacidad de manufacturas. Por eso, para incorporarlos al comercio internacional, el diseño de la arquitectura multilateral fue hecho para decir, ok, súmate y te voy a tratar preferencialmente. Por eso, ustedes cuando analizan los límites que tenemos nosotros en nuestro bound rate, nuestros aranceles máximos permisibles de nuestra pertenencia en OMC, son muy superiores a los que las naciones desarrolladas tienen. Gracias a Dios no los explotamos al máximo. Ustedes saben que yo puedo poner aranceles al acero al 35% sin infringir ninguna violación a la OMC, porque ese fue el bound rate que negociamos. Lamentablemente esa negociación termina siendo contraria al interés de las naciones en desarrollo, pero eso mismo es lo que nos lleva al inicio del siglo XXI a este nuevo paradigma: cambio tecnológico, disrupción de innovación, incorporación de China en el comercio internacional y las economías emergentes empiezan a tomar una porción importante del mundo manufacturero. Ya las cadenas globales de producción hacen que se distribuya mejor en el mundo y eso es lo que ese era el objetivo, que se redujera la movilidad de población por pobreza, que se eliminara la pobreza extrema como se eliminó en China. Pero ¿qué pasa? Íbamos muy bien y la fiesta en paz, cuando de repente empieza a haber segmentos importantes de población en países desarrollados como los estadounidenses, que dicen, a ver, espérate, a mí esto no me está gustando. O sea, yo hace 20 años podía garantizar que mis hijos fueran a la universidad con un salario de técnico operario en la industria automotriz y ahora ya no estoy. Y entonces, ese descuido de los perdedores versus los ganadores en el mundo desarrollado crean lo que dice Stiglitz, que son los nuevos descontentos de la globalización, pero ya no provenientes de las economías subdesarrolladas, sino provenientes del mundo desarrollado. ¿Esto a qué nos lleva? Y vean el discurso del nuevo presidente de Brasil, y vean el discurso del nuevo italiano, vean el discurso en Estados Unidos. La arquitectura del multilateralismo global va a tener que transformarse para atender nuevos equilibrios. Y la OMC o se transforma desde el punto de vista del diseño para responder a las nuevas realidades democrático-políticas, o simple y sencillamente la va a atorar las decisiones que está tomando el gobierno estadounidense. Y en ese sentido, analizando ese espectro internacional, es como entendemos que el acuerdo que logramos, sin duda, es un súper instrumento en relación a los nuevos tiempos. Hoy vengo del Senado de la República y no es la primera vez que me dicen, bueno, tenemos un acuerdo que pues pudo haber sido mejor, peor es no tenerlo.
pero es mejor el NAFTA original. Y lo que yo les contesto es, el NAFTA original, ¿tú crees que el NAFTA original tenía posibilidades de sobrevivencia? Cuando ya desde la administración Clinton, en sus últimos años, se negaba a utilizar el nombre NAFTA porque ya era kriptonita electoral. Obama nunca se refirió al acuerdo como NAFTA, porque ya lo tenían detectado en opinion polls que era negativo para los demócratas. Entonces, decir que el nuevo acuerdo, pues más o menos, pero que sin duda era mejor el que teníamos ya no tenía, era un zombie, era cuestión de tiempo que se nos cayera, porque tenía un 35% del electorado, probablemente sin razón, que consideraban que era el origen de todos sus males. Entonces, frente a esa realidad y frente a esa nueva alineación multilateral internacional, logramos preservar la esencia de un tratado de libre comercio. Y para ustedes, la mejor noticia, dentro de mis objetivos que me comprometí con el Senado de la República en el 2 de agosto del 2017, uno de ellos era mantener la competitividad de América del Norte. Y la mejor manera que tengo para compartirlo con ustedes es que de las 12,000 reglas de origen que están en el tratado original, no tocamos 11,995. Y solo nos pusimos a discutir 5. Vidrio, la fibra óptica, petroquímica, acero y automotriz. Pero en vidrio, fibra óptica y petroquímica, la petroquímica salió muchísimo mejor que el acuerdo original. Acero de 232 pretensiones, las bajamos a 3 sectores estratégicos, donde estaba transporte de carga, donde estaba enseres domésticos, y la verdad es que la negociación salió bastante balanceada. La más compleja fue la automotriz. Y en la automotriz sabíamos que era la única ficha que le entendía y observaba Trump. Nos guste o no, su concepción del mundo es tan sencilla como decir, ¿por qué yo pago 10% para exportar un Cadillac a Europa y les cobro a BMW y Audi 2.5? ¿Por qué voy yo a Japón y de cada 100 carros no veo ni siquiera una marca americana? ¿Por qué voy a Corea y no veo una sola marca americana? Los que sabemos de la función del comercio internacional, sabemos que eso no significa la salud o la potencia económica de un pueblo. Sabemos que Estados Unidos tiene ventajas comparativas que dominan la economía internacional. Pero en el 2+2 de Trump, él es tan básico y esencial que eso para él es un trato discriminado. Y sabíamos que el equilibrio de la negociación estaba en el sector automotriz. Y haberla aterrizado al fin del día, de su punto de partida al punto de aterrizaje, pues es de la noche al día. Pero además les comparto otra cosa que no comparto públicamente. Olvídense de los objetivos del Lighthizer del 16 de agosto del 17. Olvídense de lo que dijo ahí, que ya era bastante espeluznante, que se les paraban los pelos, con el 50% de contenido estadounidense de un carro, con la eliminación de los capítulos de solución de controversia, de todos los capítulos de solución de controversia. Olvídense de eso. Yo inicié el diálogo antes que Lighthizer fuera nombrado. Y los mensajes de Washington, de Navarro y del secretario de Comercio, que eran los primeros que mandaban los mensajes, querían que tuviéramos objetivos de reducción de déficit. Vas a reducir el déficit en 2 años un 25%. Y si no lo logras va a haber aranceles. O sea, cosas totalmente impensables en la política de comercio internacional. Compromisos como quiero que fijes salarios sectoriales por decreto para que los diferenciales no sean tan amplios. Elementos como quiero que te olvides de las reglas del comercio, de la OMC, y que aquí las reglas de investigación de dumping, etcétera, sean las que nosotros digamos. O sea, el escenario de arranque era intransitable. El escenario de arranque de la negociación era tremendo. Y el tiempo fue el mejor aliado. Y fuimos ajustándolo. Al fin del día tenemos un acuerdo, que es un acuerdo de libre comercio, que no tiene cuotas, que no tiene aranceles y que sin duda está sobre las bases de un acuerdo de libre comercio convencional. Sí,
hay un arreglo de origen compleja en la automotriz, pero se cubrió de tal manera que nos alejamos de su pretensión original, ellos pretendían 85% de integración regional, nosotros estamos en 62.5%, subimos al intermedio 75%, querían 50% de contenido norteamericano, matamos dos pájaros de una piedra aceptando que 40% de un automóvil se ha hecho en una zona de alto salario arriba de $6 la hora, que se comparte entre Canadá y Estados Unidos, y 60% puede ser hecho en México. Alguien me dice, sí, pero la 232 sigue siendo una amenaza. Sigue siendo una amenaza con el actual tratado, con el futuro. O sea, le inventaron un juguetito a Trump para hacer posible sus obsesiones, y la impuso en el acero a nivel internacional, y ya vieron el debate que están considerando la imposición del 25% de arancel a automóviles del resto del mundo. ¿Qué tuvimos que hacer en esta negociación? Mantener nuestro derecho a retaliation, de contestarles con aranceles dentro de la legalidad de NAFTA, y en el caso automotriz, una protección absoluta como un side letter, como un seguro, para que si se les llegara a ocurrir activar la 232 en automotriz, México estará no solo liberado con sus capacidades actuales, sino todavía con una capacidad de crecimiento hasta de un 50-60%, que es lo que crecimos en este sexenio, que es el de mayor crecimiento en el sector. Lo mismo para autopartes que para automóviles. Y total liberalización de pick-up ligeras en el proceso de exportación, aún con la 232. Entonces, frente a lo que viene, frente al pleito con China y frente a la posibilidad de la apertura del pleito con Europa y con Japón en materia automotriz, lo que tenemos es claramente liberar todos los elementos de incertidumbre en esta plataforma. Así es que no es el acuerdo perfecto. Me hubiera gustado una regla automotriz menos compleja, pero claramente en algún momento tendrías que mantener los elementos de equilibrio y hacerlo atractivo para los tres participantes. Sin duda hay, y bien lo comentó en sus comentarios Luis, todo un tema en materia laboral que en esencia lo que nosotros negociamos en el capítulo no es más que el respeto al marco laboral vigente. Yo no puedo responder por la próxima administración ni por el liberalismo laboral que representa, y que sí es un reto donde ustedes tienen que estar muy activos para poder encauzar todo el tema de responsabilidades laborales. Pero lo que es el marco existente es el que está comprometido dentro de la negociación. Ahí dejaría mis comentarios y agradeciéndoles muchísimo su trabajo, su acompañamiento a través de estos 6 años. En nombre del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, me es muy grato entregarte este pequeño reconocimiento, pero que simboliza pues el fruto del producto de todas las industrias que representamos a través de este programa de fomento de exportación que tiene más de 53 años de vida en nuestro país y que hoy representa el sector industrial más productivo y más competitivo de México. Muchas felicidades. Gracias. No, sin duda va a lucir por los colores y lo frondoso del árbol. Ahí lo verán cuando lo reciba ahí en su casa de Monterrey. Gracias. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX.